Bueno, de acuerdo a lo que hicimos en clase, ¿verdad? Habíamos creado la base de datos con usuario, ¿ya? Si no me equivoco acá le colocamos ID rol, no estoy seguro, pero yo le coloqué rol. Después ustedes si quieren lo pueden configurar o pueden arreglarlo para que quede igual, ¿ya? Bueno, el ID ramo es autoincrement, ¿verdad? El ID rol también. Y yo tengo registrado en la base de datos a dos usuarios, un administrador y un alumno, ¿ya? Entonces vamos a crear el proyecto de cero para que vayamos revisando los pasos a seguir y básicamente el error que nos ocurría, ¿verdad? Lo más probable era porque no estamos incluyendo o seleccionando un atributo privado dentro de la consulta, pero igual es un poco extraño el tema de esa consulta específica, así que lo vamos a hacer aparte, ¿ya? Y ahí funciona. Eh, y una cosa también que vamos a aclarar más adelante era por qué era el tema del error, ¿ya? Em, bueno, tenemos nuestro proyecto, vamos a crear un proyecto nuevo, ¿ya? Em, Voy a colocar test final, ¿ya? Aceptar. Y lo primero que vamos a hacer es agregar el origen de datos, ya, base de datos. Siguiente, vamos a crear una nueva conexión. En mi caso, mi servidor, ¿verdad? Si ustedes quieren ver cómo se llama su servidor, simplemente se desconectan y conectan, y es copiar y pegar ese nombre de servidor, ¿ya? Y lo pegan ahí. Y ahí seleccionan la base de datos con la cual ustedes están trabajando. En mi caso, yo estoy trabajando con la base de datos ensayo. Probamos la conexión y aceptamos. Seguimos, ¿verdad? Eso lo dejamos tal cual y cargamos todas las tablas a nuestro proyecto de esa manera. Ya. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Em, lo que nosotros empezamos a realizar es ir al ensayo dataset, nuestro dataset, en donde están nuestras tablas, ¿verdad? Y aquí nosotros creamos o agregamos la consulta. ¿Qué es lo que aconsejo? No agregarla acá, sino que crear un nuevo un data table aparte, ¿ya? Y de esa manera no da el error, ¿ya? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Em, Vamos a agregar un table adapter, botón derecho, agregar table adapter, y también nos va a pedir la cadena de conexión, que en este caso es mi propia base de datos, ensayo connection string, ¿ya? En su caso tienen que seleccionar ustedes su base de datos, tienen que fijarse ahí que aparezca, o si no lo recuerdan, pinchan en nueva conexión y hacen el mismo paso, ¿ya? Pero en mi caso, o pinchan ahí les aparece todas las bases de datos que existen, pero en mi caso, ¿verdad? Se llama ensayo mi base de datos. Siguiente, usar una instrucción SQL, y aquí, ¿verdad? Vamos a utilizar el generador de consultas. Simplemente acá vamos a seleccionar la tabla usuario, la agregamos acá y cerramos. Y dentro de la tabla usuario lo único que vamos a seleccionar es el rol, porque él es el dato que nos interesa para discriminar entre un alumno y un administrador. Y aparte, ¿verdad? Agregar el where root igual a @root y password igual a @pass. Probamos la consulta. En mi caso yo tengo ese administrador, ¿ya? Acepto y me da el rol número 2, que es de administrador, ¿ya? Entonces está bien la consulta, aceptamos. Siguiente, ¿cuál era el problema? Nosotros usamos el método fill, ¿verdad? El método fill básicamente se utiliza para trabajar con los data grid view, para mostrar un conjunto de registros, ¿ya? En este caso a nosotros no nos interesa rellenar los datos, me interesa sacar el dato, y para eso trabajamos con un data table, ¿ya? No con un fill como lo habíamos hecho.
Y cuando rescatamos el entero siempre nos daba el valor 1. Y básicamente era porque nos devolvía la cantidad de registros que encontraba de la consulta. En este caso siempre era 1. En este caso nosotros nos vamos a necesitar el método fill, entonces no lo pinchamos, ¿no? Definitivamente hacemos eso. Solamente vamos a trabajar con un data table. Hacemos clic en siguiente. Nos va a preguntar, ¿verdad? Que no hay claves primarias en nuestra tabla. Dice que acaso deseamos agregar columnas de claves primarias. Le colocamos que no. Crea la sentencia y finalizamos, ¿ya? Entonces, si se fijan, nuestro usuario tiene un atributo que es el rol. Entonces lo más probable es que cuando creamos una consulta acá abajo en esta tabla, no está asociada a nada, causaba conflicto porque había una clave principal, ¿ya? El nombre, ¿ya? Yo también le puedo cambiar el nombre a esa tabla. No se puede no colocarle usuario 1, sino que le vamos a poner, por ejemplo, usuario rol, por ejemplo, ¿ya? Para identificar que con el usuario rol sacamos solamente el rol, ¿ya? Y ahí tenemos nuestro método, ¿ya? No, mejor le vamos a colocar usuario 1 nomás, lo vamos a dejar por defecto por si acaso, ¿ya? Usuario 1. Entonces ahora vamos al formulario y tenemos que agregar los controles. Si se fijan, ahí se agregó el usuario 1, ¿ya? Entonces lo que tenemos que hacer ahora es fijarnos en los formularios. Como no aparecen los controles que arrastramos, ¿verdad? Ejecutamos, ¿ya? Ahí cerramos y ahí aparecen los controles. En este caso nosotros vamos a usar el usuario 1, table adapter, y el ensayo dataset, ¿verdad? De esa manera. Y obviamente tenemos que crear el formulario, ¿ya? Yo por el tiempo simplemente voy a agregar esos dos campos, ¿ya? Textbox 1 y Textbox 2. Ustedes después lo completan, ya, con los datos que corresponde. Y mi botón, ¿ya? En el botón lo que voy a hacer, lo que debemos hacer acá simplemente es importar, ¿ya? Importar el system.data.sql client, ¿ya? Y en el botón vamos a crear un dim tabla as data table, porque lo que vamos a hacer, el método que nosotros estábamos utilizando simplemente nos devolvía una tabla, ¿ya? Es decir, en la tabla yo voy a dejar mi punto usuario 1 table adapter 1 punto, y llamamos al método getData, que ahí vamos a obtener el rol específico de acuerdo a los datos que yo voy a ingresar, es decir, al textbox 1.text, coma el textbox 2.text, de esa manera, ¿ya? Ahí tengo la tabla. Entonces la tabla trabaja de la siguiente manera, es decir, primero yo puedo preguntar si, por ejemplo, la tabla .rows, ahí selecciono todas las filas, .count, voy a contar las filas. Si es igual a 0, mando un mensaje que el usuario no existe. Entonces ahí no es necesario hacer el select como lo pensábamos hacer, es decir, msgbox, por ejemplo, usuario inválido, ¿ya? Else, ¿ya? Y ahí simplemente preguntamos, o voy a mostrar por tiempo, voy a mostrar, ¿verdad? msgbox voy a mostrar la tabla .rows, ¿ya? Esto lo trabaja como una matriz, ¿ya? Es decir, siempre nosotros tendríamos que trabajar con el 00, ¿ya? Punto ítem, que es la columna 0,
de esa manera. Esa es la forma de trabajar en este caso la consulta, es decir, si la ejecutamos, ya voy a colocar el usuario, era 111 123, me debería mostrar el ID 2, ya, y el otro que tengo, que es el alumno, es 222 y 321, acepto, me muestra el rol 1, ya, y si ingreso cualquier otro rol me va a decir usuario inválido, ya. Bueno, espero que le haya servido y cualquier consulta pueden enviármela al correo, ¿ya?